Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 29 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era reclutado por Anbu y era entrenado personalmente por el Sandaime? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 29. En cierto modo, Uchiha Sasuke se adaptó mejor al entrenamiento básico que Naruto. Para ser justos, Sasuke comenzó a entrenar a los 12 años, mientras que Naruto lo hizo mucho antes. La diferencia de tamaño, físico y fuerza era especialmente notable. Naruto no fue ascendido a Chunin a los 8 años por sus habilidades de combate, su talento o su temple. Cuando Sarutobi lo sacó de la academia, Naruto era un novato total. El ascenso fue simplemente por conveniencia. Aquí, Sasuke se había ganado su ascenso. Gracias a su talento innato y al poder del Sharingan, en tan solo una semana había aprendido todo el código de manos de Anbu y tenía un conocimiento práctico de las reglas, regulaciones y procedimientos. Sin embargo, en términos de tácticas y estrategia, aún estaba por determinar qué nicho específico ocuparía el clan Uchiha. No lo sé, jefe, dijo Yuka pensativa. Dejó caer las piernas bajo la rama del árbol, su cabello rubio ondeando al viento. Es difícil saberlo. Naruto estaba sentado a su lado, con el codo apoyado en la rodilla y la barbilla sobre el puño cerrado, mirando fijamente el sparring. Uchiha Sasuke jadeaba mientras Toba lo rodeaba con facilidad. El Anbu, mayor, más grande y con más experiencia, estaba llevando a Sasuke al límite, exprimiendo hasta la última gota de fuerza del cansado Uchiha. Sasuke estaba exhausto, con los ojos inyectados en sangre, los músculos temblorosos y el chakra agotado. Su Sharingan había vuelto a su color obsidiana habitual. Towa, por otro lado, mostraba cierto cansancio, pero por lo demás parecía estar bien. Sostenía una espada carmesí brillante, activada por los sellos únicos impresos en su brazo. Con un rápido gesto de la mano, la espada centelleó y se retrajo en el sello, que resplandeció con una luz roja brillante antes de desvanecerse en la oscuridad. Asintió a Sasuke, y el chico apenas logró emitir un débil gemido antes de desplomarse al suelo, exhausto. Podríamos adaptarlo a cualquier rol, dijo Kage desde la rama del árbol a sus espaldas. El enigmático agente había terminado de afilar su hoja negra y ahora la limpiaba con un trapo aceitoso. Observó a Sasuke con frialdad, incluso cuando el chico emitió un leve tic. Sus habilidades de evasión son excelentes y su velocidad es adecuada. Con algo de entrenamiento, podría convertirse en un especialista en combate cuerpo a cuerpo o en un luchador a distancia. Con su Sharingan, podríamos darle una espada y sería eficaz, como si le hiciéramos estudiar Genjutsu. Naruto emitió un tarareo en el fondo de su garganta. Frunció el ceño pensativo, y el momento se arruinó cuando Yuka soltó un chillido que lo había exasperado y le revolvió el pelo. Mírate, tan serio y con esa mirada tan genial, dijo con voz melosa. No, espera, no, ga. Kage dejó caer el frasco rociador. Mai Yuka, dijo con expresión inexpresiva. Abajo. Yuka cruzó los brazos, haciendo pucheros. Naruto descubrió que la intervención de Kage casi lo irritaba. Claro, Yuka era un poco molesta, pero también era bastante guapa y femenina, y olía muy bien. Entonces, sacudió la cabeza y apretó los dientes. Maldita sea. Esto era culpa de Jiraiya-sama. Ese viejo pervertido. Volvió a centrarse en el asunto que les ocupaba. Por ahora, se quedará en la reserva, declaró Naruto, frotándose las manos. Empezaremos usándolo como agente general. Si le enseñamos un poco de todo, podrá intervenir cuando sea necesario. Ya definiremos su especialidad más adelante. Naruto se puso de pie y saltó de la rama. Aterrizó sin esfuerzo en el suelo, escuchando el crujido de las hojas y las ramitas mientras Yuka y Kage aterrizaban a su lado. Komachi ya estaba agachada junto al nuevo recluta, con las manos brillando con una cálida luz verde mientras lo atendía por su cansancio, mientras que Towa le acercaba una botella de agua a la boca de Uchiha, dejándolo beber. Los ojos completamente agotados de Sasuke se dirigieron brevemente hacia Naruto, quien sonrió radiante. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó el rubio alegremente, arrodillándose junto al otro chico. Le dio una palmadita en la cabeza a Sasuke, casi como si fuera una mascota. No te preocupes. Esto es solo el principio. Sasuke emitió un sonido en el fondo de su garganta, algo gutural y desesperado. Naruto puso cara de escepticismo. Eso fue un gemido de miedo o un grito de alegría. Se giró hacia Yuka. ¿Qué piensas, Yuka? ¿Miedo o alegría? Sin duda, tengo miedo, jefe, respondió Yuka con una sonrisa.
Nuestro nivel de entrenamiento no superará el umbral máximo estipulado en la legislación de la aldea y la política de Anbu, afirmó Kage, aunque con su tono inexpresivo era difícil discernir si estaba bromeando o intentando tranquilizar a la población. Naruto hizo una pausa y miró a Kage. ¿Nuestra política tiene realmente un límite máximo?, preguntó con curiosidad. No, dijo Kage encogiéndose de hombros levemente. Intentaba animarlo. Naruto miró a Sasuke, que empezaba a recuperar la movilidad en los brazos. Buen trabajo, dijo con expresión inexpresiva. Kage también miró a Sasuke. Gracias, respondió. Sasuke logró sobrevivir a su entrenamiento básico. Adolorido, magullado y exhausto, aún así volvía a casa cojeando cada noche, sano y salvo. Al sexto día, Naruto bajó la intensidad del entrenamiento y el grupo comenzó a realizar ejercicios en equipo. Sasuke luchaba por encontrar su lugar, especialmente considerando todos los roles que debía desempeñar en cualquier momento. En teoría, era un buen plan, tener un miembro de reserva esperando para cubrir un hueco en la formación, aunque resultaba un tanto macabro. En general, Sasuke solo tendría que cubrir un hueco si alguno de ellos se descolocaba, resultaba herido o moría. Sin embargo, al terminar la semana, Naruto sintió que era hora de abandonar Konoha. El entrenamiento estaba muy bien, pero la experiencia que un equipo podía adquirir en una misión era invaluable. Sí, el equipo Sigma necesitaba una misión. ¡No!, tronó Sarutobi. Naruto se estremeció ante el volumen, completamente imperturbable incluso cuando el resto del equipo Sigma se enderezó, y considerando lo formales que se mostraban, eso ya era mucho decir. Se pasó una mano por su cabello rubio y puntiagudo, poniendo los ojos en blanco. Por su parte, el tercer Hokage estaba sentado detrás de su escritorio, vestido con la túnica blanca y roja propia de su cargo, y negaba con la cabeza, señalando a Naruto con el dedo. Tu solicitud queda denegada, espetó el Hokage, aunque sin verdadera vehemencia en sus palabras. Resopló con disgusto. Jamás entenderé por qué pensaste que te encomendaría una misión, dada tu trayectoria. Naruto estaba dispuesto a intentar, al menos, comportarse con profesionalidad. Al fin y al cabo, sus compañeros de escuadrón lo observaban discretamente. Sin embargo, después de eso, se quedó boquiabierto. ¿Qué quieres decir con mi historial?, espetó indignado. Tengo un historial impecable, muchas gracias. El Hokage sacó su pipa y dio una calada frenética. Casi de inmediato, suspiró aliviado y se recostó en su silla. ¿Ves a lo que me has llevado, mi tonto alumno?, dijo, alzando la reluciente pipa de madera. Esto no me conviene, pero irónicamente lo necesito para controlar el estrés y evitar el inevitable ataque al corazón. ¿Te he estado llevando a eso durante 50 años? ¿Qué, desde más allá del útero?, replicó Naruto. Cruzó los brazos con enfado, con un tic en el ojo. Maldita sea, solo danos una misión. Sarutobi se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Cada vez que te envío a una misión, ocurre alguna desgracia y terminas metido en un lío tremendo, tronó, su voz resonando en la silenciosa habitación. Hizo una pausa, cerró los ojos y respiró hondo. Luego, dio otra calada a la pipa y se recostó. Cuando volvió a hablar, su voz era mucho más tranquila. Y por lo tanto, no. Mis misiones no siempre, comenzó Naruto con vehemencia. Sarutobi interrumpió. Una patrulla de reconocimiento derivó en una invasión de Konoha, enumeró, marcando los puntos con el dedo. Otra patrulla de reconocimiento derivó en una batalla contra un culto maligno. Y otra más derivó en una pelea con mi alumno traidor. Le dirigió a Naruto una mirada significativa. ¿Notas algún patrón? Primero, comenzó Naruto entre dientes. Yo no empecé la invasión, pero la terminé. Salvé la aldea. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. Y una princesa. 2 de 3. En realidad, continuó, volviéndose para mirar a Sasuke pensativo. 3 de 3, ya que salvé a su equipo, y Sasuke es como una princesa. El Uchiha se sobresaltó ante eso, con una expresión algo desconcertada. Naruto oyó a Toba resoplar detrás de su máscara y el intento fallido de Yuka por contener la risa. Es muy femenino, asintió Sarutobi con aire de sabiduría. Y bien. Naruto extendió los brazos. ¿Misión? Sarutobi lo miró fijamente. Naruto le devolvió la mirada. Hubo un latido. No. Maldita sea. Maldijo Naruto, apretando el puño. Sarutobi resopló. Asintió hacia Sasuke. ¿Ese chico ya recibió su máscara? Naruto dejó la frase inconclusa. Idiota. Un libro enorme cayó y golpeó a Naruto de lleno en la cabeza, haciéndolo caer al suelo.
El Anbu rubio se levantó fácilmente tras el golpe, con el libro en la mano. Sarutobi lo miró con disgusto mientras Naruto se lo devolvía sin decir palabra. Bien. Consíguele una máscara y vuelve. Para entonces tendré una misión para ti. Naruto sonrió y saludó con la mano. Gracias, jefe. Vete ya, gruñó Sarutobi. Giró su silla para mirar por la ventana. Hace un día demasiado bonito como para pasarlo charlando contigo. Naruto se giró hacia su escuadrón. Por la forma en que Komachi y Kage lo miraban, era evidente que nunca antes habían presenciado una de sus pequeñas discusiones con el Hokage. Sasuke también lo miraba extrañado, pero no con la misma incredulidad que los demás. ¿Qué quieres decir, princesa? Preguntó con cierta rigidez. Eres muy guapo, bromeó Yuka, acariciándole el pelo a Uchiha. Sasuke le apartó la mano con el ceño fruncido, y Yamanaka se echó a reír. Bien, vamos a recoger tu máscara, dijo Naruto, frotándose las manos con alegría mientras sonreía radiante. La encargué la semana pasada, así que el herrero ya debería haberla terminado. Te va a encantar. La elegí especialmente para ti. Oh, Dios mío, murmuró Sasuke con desesperación. Sasuke se quedó mirando la pequeña caja de madera que habían traído delante de él. Se encontraba en las profundidades del cuartel general de Anbu, las oscuras y profundas instalaciones subterráneas situadas justo debajo de la torre del Hokage. El herrero había estado trabajando arduamente en su máscara durante la última semana. El material, similar a la cerámica, era lo suficientemente resistente como para bloquear kunai y shuriken, y lo suficientemente ligero como para garantizar una total movilidad durante el combate. El intrincado conjunto de sellos, ubicados en el interior de la máscara, permitía a la gente ver el mundo que lo rodeaba a través del material sólido. Estos sellos incluso podían disminuir el efecto de las granadas aturdidoras y proporcionaban a la gente una visión nocturna limitada, mientras que el aire que respiraba a través de la máscara se filtraba, eliminando todas las toxinas presentes en el aire, excepto las más potentes. La máscara de Sasuke era algo diferente a las demás. Si lo deseaba, Sasuke podía quitarse la parte superior de su máscara, dejando al descubierto sus ojos y el puente de su nariz, sin que se le filtrara el aire. Era poco convencional, pero común entre los antiguos miembros Uchiha de Anbu. El Sharingan era una herramienta versátil, y un Uchiha habilidoso podía establecer contacto visual con un enemigo y atraparlo en una terrible ilusión. Sin embargo, para que eso sucediera, el Sharingan debía quedar al descubierto para que el enemigo lo viera. La máscara era una herramienta poderosa. Ofrecía muchísimas funciones útiles para cualquier shinobi. Fue difícil de crear, fue caro. Era raro, Sasuke no lo quería. ¿Qué es eso?, preguntó secamente, señalando las líneas pintadas alrededor de su máscara. Es eso. A su lado, Naruto sonrió. Esas serían las marcas que designan tu nombre en clave Anbu, respondió. El rubio se rascó la nuca. Tu nombre en clave no es secreto. Es solo una tradición. ¿Y las manchas?, preguntó Sasuke en voz baja, apretando los puños. Son parte de tu nombre en clave, añadió Naruto, muy amablemente. ¿Y las rayas de colores?, continuó Sasuke con voz inexpresiva. También forma parte de tu nombre en clave. ¿Y mi nombre en clave es? Sasuke dejó la frase inconclusa, sintiendo la necesidad de llevarse la mano a la cara. A su lado, Naruto sonrió y le dio una palmada en la espalda a Sasuke. Bienvenido al equipo Sigma, agente Pavo Real. A Sasuke no le gustó nada ese nombre, y sus sentimientos debían de reflejarse en su rostro, porque Naruto le dio un codazo. No olvides que mi nombre en clave es Huron, comentó con desparpajo. Sasuke asintió, pero entonces le asaltó una idea sospechosa. Un momento, dijo tras una pausa. Se giró hacia su nuevo capitán, que se quedó atrás sonriendo como un tonto. ¿Quién elige los nombres en clave?, preguntó con un nudo en el estómago. Bueno, da igual, dijo Naruto, restándole importancia a la pregunta con un gesto despreocupado, una actitud que Sasuke pensó que le habría venido de maravilla a Kakashi. ¿Acaso importa? La vida sigue. El cielo es azul, la hierba es verde y Uchiha Sasuke es un pavo real. Ahora, ponte esa bonita máscara de pájaro y volvamos a nuestra misión. Oh, Dios mío, murmuró Sasuke con desesperación. Se estaba convirtiendo en una frase bastante familiar para él. Uzumaki, Naruto y el equipo Sigma permanecieron ocultos y enmascarados ante el tercer Hokage. El anciano estaba sentado tras su escritorio, fumando su pipa mientras revisaba un documento, ignorando por completo la presencia de sus soldados. Los agentes Anbu, por supuesto, esperaban fingiendo paciencia.
Algunos, como Kage, permanecían impasibles, y habrían estado encantados de quedarse allí todo el día si esa hubiera sido la orden. Otros, como Sasuke, sentían que las piernas le temblaban. El entrenamiento y el protocolo militar nunca habían sido su fuerte, y el Uchiha solía andar desgarbado por todas partes con las manos en los bolsillos. Tras 15 minutos completamente inmóvil, el cansancio empezaba a hacer mella en él. Algunos, como Naruto, fruncían el ceño detrás de sus máscaras, pero en el momento en que Naruto se puso la suya, adoptó un aire de profesionalismo y respeto por el venerado líder de su aldea, o al menos, lo hizo delante de los demás. Tras unos minutos más, el tercer Hokage suspiró. Colocó el documento sobre la mesa y, con gesto teatral, lo firmó. Luego lo enrolló, lo ató con una cuerda y se lo lanzó a Naruto con desgana. El capitán Anbu rubio lo atrapó. Te asigno una misión sencilla, dijo Sarutobi, sacudiendo la cabeza con un gesto casi desesperado. Aunque creo que, de todas formas, la fastidiarás, no puedo permitir que mi escuadrón Anbu, cuidadosamente seleccionado, se pase el día sin hacer nada. Naruto se estremeció. Debes escoltar a un miembro del Consejo del Señor del Fuego hasta su residencia en la Fortaleza de Invierno. El Hokage juntó las yemas de los dedos. Lord Shinji es un hombre de negocios y un magnate del comercio, y goza de gran prestigio ante el Señor del Fuego. Por lo tanto, esta misión requiere una fuerza mayor y más numerosa de la que técnicamente se necesita, y el nivel de peligro es bajo. ¿Lo entiendes? Naruto pensó que sí. Lord Shinji era una persona importante para el Señor del Fuego, así que el hecho de que el escuadrón Anbu personal del tercer Hokage lo escoltara enviaría un mensaje, una declaración y todas esas sutilezas ocultas con las que Naruto lidiaba. Asintió. Bien, dijo Sarutobi con un suspiro. Pueden retirarse, y procuren no hacer explotar nada. Lord Shinji era un hombre grande, corpulento y regordete, vestido con finas túnicas carmesí y púrpura. Calzaba zuecos y sus uñas de los pies estaban impecablemente arregladas y pintadas de amarillo. Aparentaba unos 40 años, con el cabello rizado y ondulado característico de la nobleza de la Corte del Fuego. Por lo que Naruto pudo deducir, se había ganado el favor del Señor del Fuego depositando grandes sumas de dinero en las arcas reales. Shinji tenía negocios que abarcaban todo el mundo, y sus dedos regordetes y suaves se encontraban en casi todas las organizaciones y empresas importantes del País del Fuego. Naruto y su escuadrón Anbu habían sido asignados para proteger a Shinji y su séquito. Eran al menos 20, muchos de los cuales sostenían la litera de Shinji mientras el corpulento noble se sentaba en sus cojines, absorto en montones de papeleo. Sobre la litera había un pequeño aviario, y dentro, una bandada de pájaros mensajeros entrenados. De vez en cuando, Lord Shinji sacaba un pájaro y enviaba un mensaje. A veces los pájaros regresaban, a veces no. En un momento dado, Naruto vio al hombre grande y corpulento fruncir el ceño mientras enviaba a otro mensajero, el tercero de la mañana, pero no le prestó atención, ya que el carruaje seguía avanzando pesadamente. Avanzaban lentamente, pero eso no importaba. Viajaban por una de las principales carreteras del País del Fuego, en dirección suroeste hacia uno de sus territorios más importantes. La Fortaleza del Invierno y los pueblos y aldeas aledañas constituían el centro del comercio entre el País del Fuego, el País del Río y el País del Viento, y Shinji lo gobernaba todo. La ciudad había recibido su nombre por la peculiar geografía del lugar donde se construyó. El País del Fuego tenía sus estaciones, pero era muy improbable que la temperatura bajara de cero y la nieve rara vez se veía, salvo en un lugar. La Fortaleza de Invierno se construyó en el fondo de un valle que, por alguna razón desconocida, tenía un clima completamente distinto al del resto de la Tierra del Fuego. La diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del valle podía llegar a ser de 20 grados, y siempre había una capa de nieve cubriendo el suelo y los grandes y altos pinos. Nadie había podido explicarlo, pero esto había convertido a la Fortaleza de Invierno en un destino turístico muy popular, un importante importador de madera para leña y una maravilla natural del mundo. Hasta que Lord Shinji alcanzó la prominencia, solo había sido un destino turístico, y ahora el dinero fluía hacia y desde la ciudad en un flujo comercial incesante. Durante los 4 días de viaje no ocurrió nada relevante. Naruto aprovechó el tiempo para que Sasuke realizara más ejercicios en equipo mientras rotaban entre formaciones defensivas. Al señor Shinji no pareció importarle. De hecho, aplaudió y vitoreó durante uno de los pocos descansos que se tomó de su trabajo, cuando Naruto y el equipo Sigma simularon un ataque.
La combinación de Naruto, Kage y Yuuka se lanzó contra la formación de Towa, Sasuke, Komachi y Daichi, haciendo chocar metal contra metal en una lluvia de chispas. Fue una pelea bastante reñida, aunque la cercanía de Lord Shinji dejó a Naruto, el especialista en ninjutsu, en clara desventaja frente a las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de Daichi y Towa. Aún así, a pesar del ardor en sus músculos y el sudor que le perlaba la frente, Naruto fue lo suficientemente rápido como para mantenerlos a raya, si no derrotarlos por completo, mientras que Sasuke hizo retroceder a Yuuka, cuyo Sharingan giraba tras su rostro semi-enmascarado. Un enfrentamiento desafortunado. Su genjutsu no era rival para el poder de un Sharingan de dos Tomoe, y tuvo que recurrir a su agilidad natural para evitar las superiores habilidades de Sasuke en el combate cuerpo a cuerpo y con armas. Komachi y Kage también estaban bastante igualados, así que el ejercicio duró mucho más de lo necesario, pero fue un buen entrenamiento y todos salieron bastante satisfechos. Naruto se sentía bien con el equipo. Sasuke era callado y retraído, pero Yuuka era muy buena provocando reacciones en él, y en muchas ocasiones Naruto había pillado a la rubia coqueta forzando un rubor y un ceño fruncido en el reprimido chico. Sin embargo, hasta el momento, Sasuke parecía encajar bastante bien en el equipo. Habría estado encantado de continuar los ejercicios de equipo un día más, pero el carruaje pronto se acercó a la fortaleza de Lord Shinji en Winterscape, y comenzaron a descender hacia un valle. Grandes árboles emergían de él, e incluso mientras descendían, Naruto pudo ver una docena, quizás más, de caminos que conducían hacia el Valle Oscuro. El cielo comenzó a oscurecerse al entrar en la cordillera de nubes oscuras y amenazantes. Los árboles los rodearon, ocultando el sol mientras el aire comenzaba a adquirir un frío antinatural. En el lapso de una hora, el clima había pasado de cálido, agradable y soleado a un frío que hacía vibrar los dientes. El séquito de Shinji había llegado preparado y pronto se pusieron sus abrigos de piel de invierno, mientras que el equipo Anbu se encogía de hombros ante el frío con facilidad, mientras una niebla blanca salía a borbotones de sus máscaras con cada respiración. La fortaleza del invierno se alzaba imponente, una ciudad gigantesca en medio de una tormenta de nieve. Lo primero que se hizo evidente fue la enorme aguja que emergía del centro de la ciudad, sede del poder regional del País del Fuego y fortaleza del representante de la Corte del Fuego. Tan alta como la Torre del Hokage, construida con ladrillo y piedra ennegrecidos, tenía un aspecto algo amenazador al dominar los edificios y casas más pequeños que la rodeaban. Naruto apenas podía ver el resto de la ciudad, pues la nieve se acumulaba alrededor de su vista mientras caía suavemente del cielo oscuro. El carruaje siguió su camino sin que nadie se diera cuenta, pues el pavimento permanecía milagrosamente seco y libre de hielo y nieve. Mientras avanzaban lentamente hacia la ciudad, Naruto vislumbró un par de pequeños obeliscos de obsidiana colocados a ambos lados del camino, de vez en cuando. Hechos del mismo material que la aguja, tenían grabados sellos que emitían una tenue luz. Sin duda, un mecanismo para mantener las rutas abiertas y el flujo comercial. Sin embargo, a medida que el carruaje se acercaba a las afueras de la ciudad, se hizo evidente que algo no andaba bien. Apenas se cruzaron con otros carruajes, la mayoría de los cuales salían de la ciudad a paso apresurado. Entonces, al llegar a las afueras de la fortaleza de invierno, Naruto se percató con tristeza de que algo no estaba bien. Había tensión en el ambiente, una tensión compuesta por 1000 pequeños detalles. Las miradas que muchos de la gente dirigían al carruaje, la forma en que las mujeres protegían a sus hijos al paso de Lord Shinji y la sensación de ser observados por 1000 ojos. El séquito de Lord Shinji también lo había sentido y se acercó al carruaje, mientras Naruto se enderezaba y hacía una señal a su equipo. En un movimiento rápido, Kage y Komachi se retiraron de sus posiciones de vigilancia y se acercaron al carruaje. El resto del equipo Sigma se posicionó a su alrededor, convirtiéndose en una presencia visible y obviamente fuertemente armada alrededor del señor Shinji. La hostilidad de quienes se cruzaban en su camino disminuyó, reemplazada por cautela y, a veces, por un miedo manifiesto, pero incluso a medida que más y más hombres y mujeres se apartaban para evitarlos, las miradas que los observaban nunca cesaron. Naruto fruncía el ceño tras su máscara. Bajo el mando de Lord Shinji, nunca se había registrado un incidente grave de disturbios civiles o rebelión en la fortaleza de invierno, pero el ambiente presagiaba un motín a punto de estallar. Algo andaba mal, y mientras Lord Shinji despedía al último de sus mensajeros, tuvo la terrible sospecha de que quienquiera que estuviera escribiendo en la ciudad no iba a responder. Tenía razón. Tras 15 minutos, seguía sin haber respuesta.
Naruto pensó en retrasar el carruaje y se lo sugirió al señor Shinji, pero el noble se negó rotundamente, así que continuaron su camino. Desafortunadamente, a medida que la procesión se acercaba a la aguja en el centro de la ciudad, la probabilidad de que esa chispa encendiera un fuego aumentaba. Cuanto más se acercaban, más grandes se volvían los grupos, y las miradas obstinadas se transformaron en murmullos sombríos y rostros burlones. La mayoría ni siquiera pareció percatarse del carruaje, gracias a un genjutsu de evasión bien ejecutado por Yuuka, pero la cacofonía de gritos y alaridos que acompañaba a la multitud era preocupante. La aguja se alzaba imponente sobre ellos a medida que se acercaban a su destino, pero entonces el camino se bloqueó repentinamente y el carruaje se detuvo. Aunque las puertas de la aguja estaban a solo unos cientos de metros, era imposible que pudieran atravesar la multitud sin ser vistos. Ante ellos se extendía una multitud inmensa, de cientos y miles de personas. Hordas de hombres y mujeres se encontraban frente a ellos, con los rostros cubiertos de hollín y suciedad, y las manos callosas y ásperas. Gritaban incoherencias, agitando los puños con furia, con la saliva salpicando sus bocas. Estaban frente a las puertas, contenidos por apenas unas pocas docenas. Naruto divisó a una miembro de la policía militar Chunin de pie sobre la puerta, con el rostro pálido y sombrío, gritando a la multitud para intentar calmarla. Debajo de ella, decenas de hombres y mujeres, ataviados con armaduras de cuero acolchadas y blandiendo grandes escudos y porras, adoptaban posturas defensivas y cautelosas, apiñados tras sus escudos gigantescos, mientras a su alrededor la multitud gritaba y vociferaba. Naruto evaluó la situación con una sola mirada y negó levemente con la cabeza. En el grupo solo había 7 shinobi, 4 de ellos parecían mensajeros genin, mientras que uno estaba cubierto de vendas y se tambaleaba. ¿Dónde estaban los demás oficiales Chunin? Muchos de la multitud ondeaban pancartas, mientras que otros arrojaban piedras y otros objetos que impactaban contra los altos escudos de la guardia. Parecían desorganizados y furiosos, pero muchos se agolpaban alrededor de un hombre corpulento que iba al frente, vestido con pieles ásperas y con una espesa melena carmesí. Con la barba temblando, gritó, y su voz resonante e ininteligible se elevó por encima de la multitud, haciendo un gesto impaciente con las manos. La multitud respondió con fervor a lo que decía y rugió de aprobación cuando el hombre gesticuló y asintió con la cabeza. Ante los ojos de la procesión, se alzó una columna de fuego. Con creciente horror y furia, Naruto observó cómo una efigie del Hokage se incendiaba y comenzaba a arder, proyectando una luz amarilla resplandeciente alrededor de la multitud. Un cántico airado llenó el aire, y Naruto apretó los puños. Traición. Solo puede haber un rey. Solo puede haber un rey. Solo puede haber un rey. Coreaba la multitud. Aquellas palabras resonaron en Naruto, y recordó lo que había sucedido la última vez que alguien las había pronunciado. Movió las manos y se dirigió a sus compañeros con gestos. Komachi, Towa, objetivo principal de la misión. Desechar el transporte. Escoltar el objetivo prioritario a la seguridad. Komachi y Towa asintieron al instante. Corrieron hacia el carruaje, aún bajo el influjo de un genjutsu de evasión, agarraron al impaciente Lord Shinji y desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Sus sirvientes murmuraban y parecían nerviosos. Muchos de ellos comenzaron a alejarse de la multitud ahora que la presencia de su señor ya no los retenía. Naruto los ignoró y continuó dando órdenes. Daichi, Yuuka, Sasuke, forman la formación de flanqueo Bravo 4, se mueven para ayudar a los locales. Entonces, en un instante, todos los planes que Naruto estaba tramando quedaron aniquilados. Por el rabillo del ojo, Naruto vislumbró un destello de luz en uno de los tejados cercanos, un edificio de apartamentos a primera vista. Fue pura casualidad. Las llamas de la hoguera proyectaban una luz brillante que, por un instante, relució sobre el metal. Algo surcó el aire con una velocidad vertiginosa y una precisión inquietante. Al frente de la multitud, el hombre pelirrojo y corpulento lanzó un grito de dolor cuando varios kunai lo alcanzaron, desgarrando sus pieles y clavándose profundamente en su pecho y brazos. Al mismo tiempo, la oficial de policía Chunin, que hasta entonces había esquivado proyectiles con destreza, se quedó paralizada. Algo sobresalía de su cuello, pero Naruto no tuvo tiempo de ver nada más, pues una botella de vidrio lanzada impactó en la cabeza de la mujer, que desapareció de su vista. Se hizo un silencio repentino. Tanto la multitud como los agentes se quedaron atónitos, y durante unos segundos, los gritos se apagaron en la nada. El hombre corpulento y barbudo alzó un brazo tembloroso, gorgoteando con su propia sangre.
Sus ojos, desorbitados e incrédulos, señalaban acusadoramente a los agentes que tenía delante. Intentó decir algo, pero sus párpados temblaron y se desplomó al suelo, empapado en sangre y agonizando. Se produjo un tenso silencio. Tanto el shinobi como el civil se miraron fijamente sin comprender. Saltó la chispa, la yesca ardió y los fuegos se encendieron. Con un rugido furioso, la multitud arremetió hacia adelante, haciendo retroceder a la policía militar mientras ésta golpeaba a los manifestantes con sus porras. Los oficiales desaparecieron bajo la abrumadora fuerza que se les oprimía. Ni siquiera los ninjas pudieron contener la marea, y aunque muchos de los alborotadores cayeron bajo una lluvia de shuriken, decenas más ocuparon su lugar. Naruto ignoró a los alborotadores, manteniendo la mirada fija en la azotea. Contacto. Azotea, rumbo oeste. Activa limajes. Detrás de sus máscaras, los dos hombres con poderes de sangre activaron sus ojos. Hubo una breve pausa mientras Daichi y Sasuke analizaban la información recopilada por el Byakugan y el Sharingan. Entonces, Daichi se tensó bruscamente y sus manos se movieron en un frenesí de código de signos. 3 contactos, alejándose en el vector de escape. Naruto apretó los dientes. Kage, Daichi, síganme. Sasuke, Ruka, asistan a las fuerzas amigas locales. El uso de fuerza letal solo está autorizado si es necesario. Dispersarse. En medio de una rápida oleada de movimientos, el equipo Anbu se dispersó. Naruto se lanzó a los tejados en un borrón de movimiento, su cabello rubio alborotado por la fuerza de su movimiento y la brisa invernal. Kage y Daichi se colocaron en guardia tras él y comenzaron a perseguir a los contactos enemigos. Los pensamientos de Naruto daban vueltas, sus puños apretados y su mirada fija tras la máscara, mientras saltaba por los tejados a una velocidad imperceptible para el ojo humano. El disturbio no había sido, obviamente, un accidente. No, el caos que se desataba a sus espaldas era el resultado de una operación enemiga. Alguien se había esforzado mucho en prepararlo, y el beneficio para el enemigo era evidente. Un disturbio como este tendría repercusiones significativas para el país del fuego y Konoha. Una operación planificada como esta era el tipo de operación encubierta que solo un shinobi especializado podía llevar a cabo. Sin lugar a dudas, sus oponentes eran Anbu extranjeros. Contacto oeste, 2,6 kilómetros. Daichi firmó furiosamente. Naruto sacudió la cabeza y el trío de Anbu cambió de dirección. En los 30 segundos que habían estado corriendo tras el enemigo, habían dejado atrás el centro de la ciudad y se habían dirigido hacia las afueras. Los edificios aquí no eran ni de lejos tan bonitos. Parecían más chozas que casas, y daban la impresión de estar construidos con tanto barro y corteza como ladrillos. Más allá de los barrios más pobres se extendía el bosque. La densa vegetación protegía el suelo de la luz, y la nieve constante reducía considerablemente la visibilidad. Era una buena táctica, pero si bien el clima normalmente sería un buen escudo contra la persecución, en este caso no iba a marcar la diferencia. El Byakugan no se dejaba engañar por cosas como la nieve y las ramas. El trío corrió a saltos por el tejado, sin apenas detenerse, agachándose antes de volver a saltar. Entonces, mientras descendían para aterrizar en el tejado de la casa contigua, Kage giró bruscamente en el aire. ¡Trampa!, gritó. El shinobi mayor lanzó una patada y Daichi la agarró, aprovechando el impulso para cambiar de trayectoria y aterrizar en otro lugar. Al mismo tiempo, Naruto juntó las manos y se concentró. Liberación del viento. Gran avance del viento. Era una versión torpe, menos refinada y mucho menos potente de la técnica, y el aire que salió disparado de sus manos fue más un murmullo que una ráfaga. Fue suficiente para empujar a Kage hacia abajo, alejándolo de la trampa. Al mismo tiempo, el retroceso de la técnica empujó a Naruto hacia atrás, y este giró en el aire para aterrizar con destreza en un tejado cercano. La maniobra duró menos de 2 segundos, y el equipo Anbu se recuperó al instante y continuó persiguiendo al enemigo desconocido. Ya habían salido de la ciudad y se acercaban al bosque. Sin embargo, el aire se llenó de un calor repentino y grandes llamaradas brotaron de la arboleda. Naruto se vio obligado a detenerse, con la sangre a 1000 por hora y el corazón latiéndole con fuerza, mientras una serie de explosiones sacudían el bosque. El sonido era ensordecedor y enormes columnas de humo negro y aceitoso se elevaban hacia el cielo. Por un momento, pareció que todo el bosque estaba en llamas, pero entonces las explosiones que alimentaban el chakra comenzaron a disiparse y el fuego empezó a extinguirse.
Sin embargo, habían perdido 20 segundos esperando a que el fuego disminuyera a un nivel seguro, y Naruto sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que el enemigo había escapado. Era imposible que el escuadrón Anbu continuara la persecución en una zona obviamente plagada de trampas. O bien las trampas retrasarían al equipo Sigma lo suficiente como para que el enemigo escapara, o el enemigo desconocido les tendería una emboscada. Y Naruto no tenía forma de saber cuántos enemigos se escondían en el bosque. A su lado, Kage contempló la llama y luego se volvió hacia su capitán. ¿Continuar? Naruto negó con la cabeza a regañadientes. Cancelar la persecución. Replegarse para ayudar a las fuerzas locales. Daichi murmuró un TSK de fastidio, pero se giró junto con Kage y juntos desaparecieron en un instante. Uchiha Sasuke jadeaba, pero eso no lo detuvo. Giró sobre sí mismo y le propinó una fuerte patada al hombre que se acercaba sigilosamente. Con un grito de dolor, el hombre salió disparado hacia atrás y cayó dolorosamente al suelo. Sasuke no sintió ni una pizca de satisfacción al verlo, y apretó con fuerza su kunai. La sangre goteaba del filo, y a su alrededor 3 hombres se estremecieron mientras los últimos vestigios de vida los abandonaban, sus armas improvisadas de madera y metal rotas e inservibles. Decenas de otros gimieron al caer hacia atrás, incapaces de atravesar la defensa del Anbu en entrenamiento. Con la llegada de Sasuke y Yuka, la policía militar logró establecer una cabeza de puente justo en el centro de las puertas de la torre. Sasuke y Yuka no eran genin, y eran más que capaces de enfrentarse incluso a un grupo de alborotadores enfurecidos. Sin embargo, a los alborotadores no les importaban sus heridas ni las bajas, y Sasuke se vio obligado en 3 ocasiones a usar su kunai contra aquellos que seguían avanzando a pesar de sus lesiones. Aún así, continuaron sin cesar. Con el Sharingan activado, Sasuke se giró para encarar a la multitud que seguía avanzando. Gritaban y escupían odio contra los shinobi, aparentemente indiferentes a sus propias pérdidas, con la saliva volando de sus bocas. Los genin que los habían apoyado se habían retirado o caído. Solo quedaba uno, en sus últimas, con las vendas manchadas de carmesí mientras permanecía arrodillado, incapaz de moverse. Aún así, manejaba bien su kunai, y varios alborotadores se tambalearon sangrando, mientras que decenas más lo rodeaban, reacios a acercarse al alcance del genin. El Sharingan de Sasuke se activó, y gracias a su percepción y agilidad superiores, se abrió paso entre la multitud. Con los ojos rojos brillantes, tardó menos de 3 segundos en derribar a varios civiles desprevenidos. Sin embargo, al caer al suelo, una docena más de la multitud ocupó su lugar, con el rostro contraído por la rabia y la ira. No tuvo otra opción. Sasuke realizó una serie de sellos manuales, moldeando el chakra en su interior, y su pecho se hinchó al tomar una profunda bocanada de aire. Liberación de fuego. Gran fuego. De repente, una tremenda oleada de presión inundó a la multitud y, por un instante, su impulso se detuvo. Una presencia de chakra puro e inalterado, densa y pesada, los aplastó a todos, sofocando la rabia y la furia incesantes de la turba. Sasuke vio aparecer a Naruto en el centro de la multitud, con las manos juntas en un sello. «Soy Anbu», tronó Naruto. «O te rendirás o serás destruido». Sasuke se estremeció al oír la voz retumbando en sus oídos. La imponente presencia que emanaba el chico era algo que nunca antes había sentido. Normalmente, el rubio era una persona bastante alegre. Incluso durante el entrenamiento, cuando Naruto lo derrotaba, solía hacerlo con una sonrisa, ya fuera burlona o no. Sin embargo, la presencia que lo oprimía ahora se sentía como la mano de un dios enfurecido que amenazaba con castigarlo si se atrevía a desobedecer. Sería mejor morir que enfrentarse a un poder así. Nada valía la pena, absolutamente nada. Sasuke negó con la cabeza, sintiéndose algo mareado. Entonces, su Sharingan giró y disipó la ilusión que lo envolvía. Al despejarse la mente, pudo distinguir a Yuka detrás de Naruto, realizando un genjutsu de área de efecto, con las manos moviéndose constantemente a través de los sellos manuales. Obviamente, intentaba infundir miedo en la multitud, y lo había logrado. La combinación del genjutsu y la imponente presencia de Naruto sobre la multitud bastó para doblegar el odio, y la mayoría retrocedió, con el miedo reflejado en sus rostros. Algunos, valientes o insensatos, lograron liberarse de la ilusión, pero al lanzarse hacia adelante se toparon con Kage, quien los eliminó con implacable eficacia. Su espada negra quedó manchada de sangre cuando terminó, y cuando él dio un paso hacia la multitud, esta retrocedió. «Quédate donde estás», rugió la voz de Naruto, y era lo suficientemente imponente incluso sin el genjutsu que la respaldaba.
Si te mueves, morirás. Sasuke solo pudo exhalar un suspiro de alivio. Respiró hondo, intentando controlar su respiración, y de repente se dio cuenta de que le temblaba la mano. La miró, y luego el kunai que sostenía. Una gota de sangre resbaló del filo de la hoja, y la observó fijamente. En el brillo de la gota, vio su Sharingan reflejado en ella. El efecto se arruinó cuando una ráfaga de viento cálido los atravesó. La gigantesca efigie del Hokage seguía ardiendo, irradiando calor por toda la calle, y la basura y los papeles tirados en el suelo se levantaron del suelo. Uno de esos papeles se acercó a él, y el rápido vistazo que alcanzó bastó para que lo atrapara en el aire. Lo que leyó lo dejó perplejo. A medida que la multitud se calmaba y más shinobi se acercaban, Sasuke se aproximó rápidamente a Naruto. Su presencia aún irradiaba, pero se iba disipando poco a poco a medida que la multitud se volvía más manejable. Era difícil discernir lo que sentía el rubio, con el rostro oculto por su máscara, pero cuando Sasuke le entregó el papel a su capitán, supo que el otro chico no estaba contento. Sarutobi, el matarreyes. Asesino del 14º Señor del Fuego. Sasuke oyó a Naruto suspirar. Esto no va a sentar bien, murmuró el capitán. Al contemplar los cuerpos ensangrentados y muertos que yacían esparcidos por el suelo frente a las puertas, Sasuke no pudo más que estar de acuerdo con él. Fin del capítulo, espero que les haya gustado, suscríbanse y activen la campanita.